Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast En la Línea. Un podcast de 3 pesos y que posiblemente no tiene mucho futuro, pero que al menos hoy les vamos a entregar la primera historia que tenemos para ustedes. La historia de Mike Peterson, de Marvel Schoolboy. La curiosidad de esta historia radica en que Mike Peterson no era un recluta de alto nivel. Las universidades más poderosas dentro del deporte de los Estados Unidos no le habían enviado cartas, ni siquiera se habían acercado a los ojeadores, tampoco había recibido ofertas para participar de algún equipo deportivo de División 1 como walk-on, pero él apareció en la portada de 1971 de Sport Illustrated. ¿Qué pasó para que llegara a esa portada? En la siguiente narración viene la historia lo más completa posible para todos ustedes. Mike Peterson, el mejor atleta en Yates Center, Kansas. William Johnson, 9 de agosto de 1971. Ser parte de la portada del Sport Illustrated es uno de los logros más grandes que puede conseguir un atleta profesional. También puede ser de mucha ayuda para darse a conocer, pero no garantiza el éxito en un futuro. Para un estudiante de la high school da fama, reconocimiento y te puede ayudar con el reclutamiento para entrar a la universidad. En cambio, genera presión y altas expectativas que en ocasiones no se cumplen. Un ejemplo claro de esto es la historia de Mike Peterson, que apareció en la portada del Sport Illustrated el 9 de agosto de 1971 bajo el título Kansas Schoolboy Marvel Mike Peterson. Para la fecha de publicación de este artículo, Mike Peterson era un estudiante graduado de la Yates Center High School, ubicada en Yates Center, un pequeño pueblo con una población de 2.178 personas, ubicado en el condado de Woodson, Kansas. Era realmente un joven activo, practicaba 4 deportes: fútbol americano, básquetbol, béisbol y atletismo, recibiendo honores institucionales en 3 de ellos. Además, tocaba el saxofón. Su historia llegó a la redacción de la afamada revista por una carta, escrita por un barbero del pueblo de Mike Peterson, en la cual se detallaban las hazañas de este joven. El barbero describiría a Peterson como un atleta único en la vida. Esta frase parece estar bien sustentada cuando se lee a continuación los logros del joven multiatleta. Jugando fútbol americano fue nombrado MVP de la Tri Valley League, tanto en defensa como en ataque, situación particular que se dio porque anotó 103 puntos e interceptó 9 pases, jugando las posiciones de corredor, quarterback, pateador, pateador de posición y regresador del despeje. Estas actuaciones fueron de gran ayuda para que los Yates Center Wildcats ganaran su primer campeonato de la Tri Valley League. Siendo jugador de básquetbol promediaba 21,2 puntos por partido. En lo colectivo, sus actuaciones aportaron a que los Yates Center Wildcats ganaran su primer campeonato de baloncesto de la Tri Valley League. Posteriormente, sería elegido para el equipo All-State de clase 2A de Kansas y fue votado como el jugador más valioso de la clase 2A de Kansas. En el béisbol, en la temporada 1970, llevó al equipo de Yates Center American Legion a su tercer campeonato estatal consecutivo de clase B. Fue lanzador número 1 con un récord de 9/2 y una efectividad de 1.21, con un bateo de .398 y siendo elegido para el equipo All Kansas. En el atletismo corrió las 440 yardas de pista con un respetable 51.8. Además, fue miembro del equipo de relevos de 1 milla de la Yates Center High School. El barbero también olvidó mencionar que Peterson tocaba el saxofón y era presidente de la banda de la Yates Center High School. No me importa qué juego sea, trato de hacerlo lo mejor que puedo, declararía Mike Peterson. Si uno viera a Peterson en la calle no parecería estar frente a un atleta. Apenas medía 1,77 m y con problemas alcanzaba los 70 kilogramos. Si uno se lo encontrara en la calle, parecería encontrarse con un chico normal de un pueblo rural de Kansas. Aún con sus estadísticas y reconocimientos, los scouts de los grandes programas deportivos universitarios no pusieron sus ojos en él, por lo que terminó enrolándose en la Kansas State Teachers College en Emporia, que para aquel año contaba un programa deportivo en la NAIA donde jugaría baloncesto y béisbol.
Espero algún día llegar a ser un jugador de béisbol profesional, declararía Mike Peterson para Sport Illustrated. Probablemente no sea lo suficientemente rápido para ser un lanzador, pero creo que con algunos descansos podría llegar a ser un jardinero. Si no lo logro, probablemente querría ser entrenador o algo así. Gary Hodge Dixon, su primer entrenador en el béisbol y también barbero, declararía: creo que a Mike le irá bien de ahora en adelante. Será difícil para él en la universidad. Nunca ha estado fuera de casa. Ya sabes, está acostumbrado a la forma en que es él en Yates Center, donde todos lo conocen y recuerdan sus grandes momentos en los deportes. El artículo concluía con la siguiente frase: y eso, pase lo que pase, es una rebanada particular de inmortalidad que nadie más puede tener. Está reservada para el más grande atleta de la historia de la capital mundial del heno. Su historia, aunque fantástica, no termina aquí. Tiene una segunda parte que realmente no es nada alentadora. La segunda parte de esta historia la podríamos iniciar con el artículo Mike Peterson, High School Phenom, 9 de agosto de 1971, redactado por Jeff Pearlman para la edición del 23 de febrero de 1998. Ha trabajado en una escuela, para una tienda departamental y en un almacén. Tiene esposa y 4 hijos, pero Mike Peterson, de 44 años, nunca logró un doble play en las grandes ligas, nunca jugó como base en la NBA y nunca interceptó un pase en la NFL. Así iniciaría este pequeño pero bastante duro reportaje sobre el fenómeno de Kansas. Esta frase ya nos dejaba claro que no estaríamos frente a un atleta consagrado, más bien estaríamos frente a una de esas historias que hay por montones en los Estados Unidos, esas historias que se repiten en los pequeños pueblos, en los barrios y en las grandes ciudades, esas historias que nos cuentan que el grandioso atleta del high school no llegó a ningún lado. Así donde quiera que he estado, la gente tiende a preguntar lo mismo: estabas en la portada de Sport Illustrated, ¿qué diablos estás haciendo aquí?, declaró para la revista Mike Peterson. Para 1998 era un hombre de 44 años. Su aparición y su apodo le concedió, por así decirlo, una maldición y una bendición. La bendición fue porque llamó la atención del mundo hacia su imagen y hacia su pequeño pueblo, donde apenas con 1,77 m de altura y 70 kilogramos era un prodigio en los 3 deportes y también era considerado el mejor atleta de la historia de su pueblo. La maldición fue porque las expectativas sobre su carrera deportiva aumentaron considerablemente. No era solo que en su pueblo fuera ídolo, había millones de personas que tenían los ojos puestos en él. La misma semana que el artículo se publicó, yo estaba en un campamento en Colorado y todos ahí querían jugarme 1 contra 1 en básquetbol. Si lo hacían bien, preguntaban por qué ellos no estaban en la portada. Era como si se supusiera que yo fuera el mejor atleta del mundo. Aún con esta fama, la vida de Peterson no tuvo un cambio respecto a lo que él había declarado como su plan a seguir en 1971. Se enroló en la Kansas State Teachers College at Emporia, donde jugó como jardinero central y base. Después de su año freshman, dejó el básquetbol para centrarse en el béisbol, donde se veía con una mayor proyección para ser profesional y hasta llegar a las grandes ligas. Si hubiera sabido en ese entonces que no lo lograría en ninguno de los deportes, me hubiera quedado con ambos y me hubiera divertido lo más posible. Si bien no llegó a las grandes ligas y ni siquiera hay rastro de que haya participado en el complejo sistema de ligas menores de la MLB, por lo menos firmó un contrato profesional, entre comillas, con los Seguin Toros de Seguin, Texas, un equipo de la Gulf States League, una liga independiente de clase A y que apenas consiguió 1 año de vida. Sus estadísticas no fueron tan malas. Bateando promedió .218 con 0 jonrones y 18 carreras impulsadas en 55 juegos con los Seguin Toros. En el campo fue utilizado principalmente como outfielder, pero también ocupó las posiciones de primera base y pitcher. Su pronóstico sobre su futuro como pitcher fue acertado, pues sus estadísticas lo reflejan. Subió a la lomita como relevista en un juego, lanzando 6 innings, con un 6 en promedio de carreras limpias. En su única actuación consiguió 5 strikeouts, concedió 7 hits y 4 bases por bolas. Recibió 5 carreras, de las cuales 4 fueron limpias y le conectaron un home run. Siempre sentí que podría haber dado más, declararía Peterson,
cuya única actividad para 1998 era el golf. Si anotase 25 puntos todavía me iría sabiendo que debía haber sido mejor. Cuando estaba en el high school realmente pensé que iba a ser un atleta profesional. Solía molestarme el hecho de no haberme convertido en uno. Ahora estoy más en paz. Y así es como cierra el artículo de 1998 sobre Mike Peterson, aquella maravilla del high school en Yates Center, aquella maravilla de los 4 deportes, aquella maravilla que simplemente se quedó en una anécdota. El último rastro que encontré sobre Mike Peterson en los medios es una especie de entrevista realizada el 27 de septiembre del 2013, en la cual una persona graba el momento en la que Mike Peterson, ya un hombre mayor, le firma su ejemplar de la revista del año 71. Según sus propias palabras, 1 o 2 personas cada año se acercan a él para pedirle que les firme su ejemplar de la revista. Y ahora bien, ya que terminamos la historia, no me queda nada más que agradecerles a todos aquellos que hayan escuchado este pequeño podcast y decirles que trataré de subir un podcast lo más pronto posible. Realmente no te puedo decir si lo subiré el siguiente fin de semana o si lo subiré cada mes, porque depende cuánto tiempo tenga, pero trataré de traer contenido interesante. Todavía no tenemos redes sociales, pero suscríbanse, denle like, y cualquier historia extraña o sobre un tema que quieran escuchar alguna historia, dejen su comentario en la cajita y estaremos investigando. Gracias y hasta la próxima.